El término de interferencia viene de algo que nosotros lo conocemos, interferir. Y en el movimiento ondulatorio veremos en qué consiste la interferencia de onda. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Eso es cierto. Es decir, por ejemplo, una silla. En una silla individual se puede sentar una sola persona. No pueden ocupar ese mismo espacio dos personas. Correcto. Pero miren lo que pasa con las ondas. Estas sí pueden hacerlo. Pueden viajar en el mismo medio al mismo tiempo. Pero esto puede generar en ciertos momentos interferencias que pueden ser de dos tipos, constructivas o destructivas. Veremos en qué consisten las interferencias constructivas. En primer lugar, se producen cuando dos o más ondas viajan en el mismo medio pero en sentidos contrarios, donde las amplitudes coinciden generando una interferencia de mayor amplitud llamada antinodo o vientre. Después de esto, las ondas continúan su camino como si prácticamente nada hubiese pasado. Aquí en esta animación podemos ver cuándo se produce la interferencia constructiva. Tenemos dos ondas viajeras en en la misma dirección pero en sentido contrario, la onda azul y la onda roja. Observen ustedes que están viajando, la onda roja nos parece que viaja hacia la derecha y la onda azul hacia la izquierda. Pero hay un punto donde se encuentra, donde el punto láser está señalando. Mire, en este punto se encuentran las mismas amplitudes y el resultado es una sumatoria mayor. Es decir, en este punto de encuentro se genera una amplitud de mayor cantidad, ¿cierto? Entonces, en esta zona se le llama una interferencia constructiva cuando esto sucede. Hay una gran energía en ese punto, una gran vibración. Bien, la interferencia destructiva ocurre cuando dos o más ondas viajan en sentidos contrarios y coinciden de forma inversa las amplitudes, anulando la interferencia. La energía es cero y en esa zona se le llama nodo porque la perturbación prácticamente no existe. ¿Dónde lo podemos observar? Donde el punto láser está señalando. Observen ustedes, en ese punto no hay vibración y hay dos ondas que están viajando, pero en ese punto las ondas coinciden sus amplitudes opuestas. Es decir, que se suman, pero como son opuestas, el resultado me va a dar cero. Por tal razón, no hay vibración en esa zona. Imaginémonos una cuerda de guitarra. Supongamos que allí se están generando las interferencias de ondas. Y llega una mosca y se planta exactamente en este punto, es decir, en un nodo. Entonces, la mosca ni se mosquea, es decir, no va a sentir absolutamente nada, no va a haber ninguna vibración y a pesar de que las ondas estén viajando. Muy bien. Antes de estudiar esta formación de ondas, de interferencias, es importante tener muy claro la reflexión de una onda. ¿Por qué razón? Porque estas interferencias en cuerdas especialmente se van a producir cuando una cuerda está restringida en sus dos extremos. Es decir, una cuerda de guitarra está restringida en sus dos extremos. Si la onda viaja de un medio de menor densidad a uno de mayor densidad, la mayor parte de la energía se va a reflejar de forma invertida. Imaginémonos que tenemos aquí una cuerda, puede ser un lazo, un
cuerda de cualquier material, no importa, está tensa, pero en este punto es un punto rígido, de mayor densidad. Cuando producimos una onda, la onda viaja, llega a este punto y se refleja. Es decir, aquí tenemos, al inicio tenemos una onda incidente y de vuelta tenemos una onda reflejada. En este caso, como va de menor a mayor densidad, la gran mayoría, la mayor parte de la energía se va a reflejar de forma invertida. En la animación de la derecha podemos observar que tenemos dos cuerdas atadas y son de diferente densidad. Tenemos una cuerda delgada de menor densidad y una cuerda gruesa de mayor densidad. Observen que el pulso que se forma en la cuerda de menor densidad viaja y cuando llega a la frontera del medio, es decir, donde se atan las dos cuerdas, parte de la energía se regresa de forma invertida y otra parte de la energía continúa en el nuevo medio, es decir, en la cuerda de mayor densidad con una amplitud menor. Entonces es importante tener en cuenta cómo es la reflexión de las ondas. De igual manera, en la animación que tenemos en la parte inferior, tenemos una cuerda de mayor densidad atada a una cuerda de menor densidad. Aquí ocurre algo interesante. Cuando producimos la onda en la cuerda de mayor densidad, cuando llega a la frontera del medio, la parte de la onda continúa en el medio de menor densidad, pero prácticamente sin invertirse, sigue de la misma manera. Y la que se refleja también se refleja de la misma manera, es decir, la que incide es igual a la que se refleja, pero con menor energía, lógicamente es mucho más pequeña. Entonces es importante tener claro estas reflexiones. Teniendo claro los efectos de interferencia y reflexión, podemos ahora comprender cómo con facilidad la formación de ondas estacionarias en cuerdas, que es el tema que prácticamente nos aborda. Consideremos una cuerda de longitud L, como la que aparece aquí, tenemos una cuerda de longitud L con sus extremos fijos, está atada en los dos extremos. Cuando la cuerda se pone en vibración, los trenes de ondas incidente y reflejado viajan en direcciones opuestas con la misma longitud de onda, dando como resultado interferencias constructivas y destructivas que generan las ondas estacionarias. Es decir, aquí lo vamos a tratar de entender de la siguiente manera. Aquí el personaje hace vibrar la cuerda y ustedes observan en este video cómo se forman una serie de ondas. Estas ondas son ondas estacionarias porque permanecen en el mismo sitio, por eso se llaman estacionarias. ¿Cómo se producen eso? ¿O qué generan eso? Estas ondas generan lo que conocemos como la serie armónica. Aquí tenemos una cuerda de longitud L y la vamos a poner a vibrar. Y entonces se pueden formar ondas estacionarias con diferentes armónicos, como los que nosotros observamos aquí. La onda más sencilla, la más simple, la primera, se le llama modo fundamental de vibración. Y la longitud de onda es igual al doble de la longitud de la cuerda. Es decir, si yo quiero medir la longitud de onda de la primera onda del modo fundamental de vibración, la longitud de onda es igual al doble de la longitud de la cuerda. Pero llega un momento donde se forman dos vientres, o también llamados antínodos. Esta zona de aquí son los vientres y este punto de aquí es un nodo. Entonces, en una onda que tiene dos vientres, que se le conoce también como el segundo armónico o igual como el primer sobretono, tiene un nodo, dos nodos y tres nodos. Y recuerden que los nodos es zonas donde no hay vibración. Y forma dos antinodos, es decir, zonas de muchísima vibración. El tercer armónico, el que nosotros observamos aquí, o segundo sobretono, tiene
un antinodo, dos antinodos, tres antinodos y va a tener uno, dos, tres, cuatro nodos. Y observen ustedes que a medida que continuamos hacia abajo en la serie armónica, va aumentando el número de antinodos y lógicamente el número de nodos, formando estas figuras que corresponden a las ondas estacionarias en una cuerda. La imagen de abajo, lo mismo, podemos una cuerda vibrarla, formar un modo fundamental de vibración, que es la onda estacionaria más sencilla, o llamado también primer armónico. Este sería el segundo armónico, tercer armónico, cuarto armónico. Cuando yo hablo de armónicos, es fácil entenderlo porque los armónicos me representan el número de vientres o antinodos. Primer armónico, un solo vientre. Segundo armónico, dos vientres o dos antinodos. Tercer armónico tiene tres vientres o tres antinodos. El cuarto armónico tiene cuatro vientres o cuatro antinodos. Y así sucesivamente continúa la serie armónica. Bien, las ondas estacionarias más simples que corresponden a la primera, que tiene un antinodo y dos nodos, uno en cada extremo, se le llama, como les había dicho, modo fundamental de vibración. Y esta ocurre cuando la longitud de la onda incidente y reflejada es igual al duplo de la longitud de la cuerda. A toda esta formación de ondas estacionarias se le llama, repito, la serie armónica. ¿Y cómo podemos calcular la frecuencia de cada una de estas ondas estacionarias? Con esta simple ecuación. Aquí tenemos la frecuencia. Este n significa el número de antinodos. Puede suceder en algunos casos. Puede ser el primer armónico, el segundo armónico, el tercer armónico, en fin. Es igual a n, que sería el primer armónico, por ejemplo, sobre 2 multiplicado por L, que es la longitud, multiplicado todo esto por la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda o la fuerza de la cuerda, dividido entre la densidad lineal de masa. Nosotros esta U, llamada densidad lineal de masa, ya la habíamos hablado en un tema anterior, donde esa densidad lineal de masa es igual a la masa de la cuerda sobre la longitud de la cuerda. Entonces, fácilmente podemos encontrar la frecuencia con esta simple ecuación. Veamos un ejemplo. Dice calcular la frecuencia o el tono. Recuerden que frecuencia es tono. De vibración del tercer armónico. Si la tensión de la cuerda es de 400 newtons, la longitud de la cuerda es de 50 centímetros y la densidad lineal de la cuerda es de 0.01 kilogramos sobre metro. Bueno, ya sabemos que para resolver tenemos que volver a leer el problema y sacaríamos todos los datos. Por ejemplo, dice calcular la frecuencia. Entonces F, signo de interrogación, del tercer armónico, es decir, n vale 3. Este n corresponde al tercer armónico. Si la tensión de la cuerda es de 400 newtons, esto sería F, 400 newtons. La longitud de la cuerda son 50 centímetros, que tengo que pasarla a metros, es decir, 0.5 metros, aquí estaría. Y la densidad lineal de la cuerda es de 0.01 kilogramos sobre metro. Ya me está dando la densidad lineal de la cuerda. Si no me da la densidad de la cuerda, tendría que aumentarme otro dato más, que sería la masa de la cuerda. La longitud ya la tengo, simplemente divido la masa entre la longitud y obtendríamos la densidad lineal de la masa. Bien, aquí tenemos la imagen que corresponde al tercer armónico. Es este. Entonces, tercer armónico, tres antinodos o tres vientres. Bien, entonces sacamos los datos. Ya los habíamos dicho aquí, los 50 centímetros a metro 0,5, la densidad lineal de masa está aquí, la tensión y n que es 3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos la ecuación.
Al aplicar la ecuación que la vimos en la anterior diapositiva, reemplazamos todos los valores y me da que la frecuencia del tercer armónico es de 600 Hz. Entonces, miren jóvenes, es muy sencillo la aplicación de esa ecuación y tener en cuenta el número de antinodos. Por ejemplo, si me hubiese pedido la frecuencia del primer armónico, pues el primer armónico entonces n va a valer 1 y desarrollamos los mismos datos y obtendríamos las diferentes frecuencias de toda la serie armónica de una cuerda. Bien, aquí hay una nota importante que se la debe tener en cuenta porque es que en algunas situaciones se presentan, por ejemplo, no nos dan armónicos, sino que nos dan sobretonos. Entonces, si nos pide calcular algún sobretono, simplemente corresponde a, a uno más de la serie armónica. Por ejemplo, si nos dice calcular la frecuencia del tercer sobretono, miren que el tercer sobretono no es el tercer armónico, entonces el tercer sobretono corresponde al cuarto armónico. En este caso dice el segundo sobretono, entonces el segundo sobretono es al tercer armónico. O el quinto sobretono corresponde, al, al sexto armónico. Aquí hay un pequeño error, aquí es armónico. Bien, y así sucesivamente. Bueno, aquí les dejo un ejercicio para que ustedes lo puedan aplicar y de igual manera todos serán los mismos. Entonces tenemos el ejercicio, dice una cuerda para piano de 80 centímetros, ya tengo la longitud 80 centímetros, 0.8 metros de longitud. Miren que aquí me está dando la masa, 6.5 gramos. Hay que pasar estos gramos a kilogramos. Una simple regla de 3. Recuerden que un kilogramo tiene 1000 gramos. 6.5 gramos, ¿cuántos kilogramos? Una regla de 3 simple y directa. Sometida a una tensión de 600 newtons, esta sería la fuerza, van a calcular la frecuencia o el tono del modo fundamental de vibración. Ojo, el modo fundamental de vibración es el primer armónico. Entonces n vale 1. Y el cuarto sobretono. Como me está diciendo el cuarto sobretono, corresponde al quinto armónico. Entonces van a calcular dos frecuencias. Bueno, jóvenes, esto es todo acerca de frecuencias, de interferencias de ondas llamadas ondas estacionarias. Un gusto.